Leamos en Proverbios 10, versículo 8 al versículo 12, por favor. Dice la Biblia: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Vamos a seguir viendo aquí las comparaciones que hace Salomón entre los justos y los impíos, o los rectos y los necios. Y podemos considerar cómo él habla del corazón del sabio. ¿Qué hace el corazón del sabio? Recibirá los mandamientos. El que es verdaderamente sabio va a tener la humildad para recibir lo que Dios le manda y le pide. Pero si no somos sabios, no vamos a recibir sus mandamientos. Y nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser muy buenos para crear excusas o justificaciones para no tener que cumplir u obedecer sus mandamientos. O si nuestro corazón está lleno de orgullo, no vamos a querer recibir sus mandamientos. Nuestra naturaleza como seres humanos es de mostrar rebeldía, es de querer hacer lo que nosotros querramos y no aceptar la autoridad de Dios o la autoridad de alguien más en nuestras vidas. Así que analicemos nuestros corazones y pensemos: ¿soy yo sabio de corazón? Y lo demuestro al estar dispuesto a recibir los mandamientos, a obedecer, a practicar los mandamientos. Nos habla del corazón del sabio, pero también nos habla de la boca del necio. ¿Cómo es la boca del necio? Mas el necio de labios caerá. ¿Sí ve la diferencia? El sabio recibe, el necio de labios cae. El necio es el que no tiene la sabiduría de Dios. Tenemos que estar claros que podemos ser salvos, ser creyentes en Cristo, pero eso no nos hace ser sabios. Como cristianos podemos ser necios, podemos carecer la sabiduría de Dios. Y vamos a ver en este capítulo que se hace el énfasis que el sabio muestra su sabiduría, ¿dónde? Por la forma en la que piensa en su mente, en su corazón. El necio, ¿qué demuestra y con qué lo demuestra? El necio demuestra necedad y lo demuestra con su boca. ¿Quiere usted identificar a un sabio? Identifíquelo por la manera en la que piensa. ¿Quiere usted poder identificar a un necio? Hágalo por la forma en la que habla. Esto lo vemos no solo en el versículo 8, pero también lo vimos en el 6 y lo vamos a volver a encontrar en el versículo 11. Hay algo parecido que dice el profeta Oseas,
Le dijo a Israel acerca de su pecado: el pueblo sin entendimiento caerá. Y es lo mismo que encontramos aquí: el necio de labios caerá. El contraste es: el sabio recibe, el necio cae. ¿Cómo pudiéramos ver que actúa el necio de labios? Bueno, por ejemplo, él presume lo que tiene. El que es sabio sabe que lo que tiene es por gracia de Dios, pero el necio, él presume lo que tiene. Le gusta presumir lo que tiene. Pero que tenga mucho cuidado, porque dice que el necio de labios caerá. De manera que si presume el necio lo que tiene, es probable que lo pueda perder. Otro ejemplo sería: el necio le encanta poder hablar como si sabe todas las cosas. ¿Le ha pasado que usted conoce personas que parece ser que saben todo? No importa de qué hable uno, ellos quieren aparentar que todo lo saben. No hay nada que se les pueda decir que no sepan. Ese es el necio. Porque el necio quiere hablar como si lo sabe todo. Pero ¿cuál es su caída? Realmente no sabe nada y va a ser avergonzado. Va a sufrir pena cuando se le haga ver realmente no es así como lo estás diciendo. Así que es mejor reconocer cuando uno no sabe algo. Me ha tocado escuchar a personas querer hablar hasta de lugares que ni han escuchado o ni que han visitado. Debemos de ser humildes, no sabemos todo. El necio dice saberlo todo. El necio también, ¿qué puede decir con sus labios? Dice: es imposible que yo cometa pecado, pero lo comete y cae. ¿Por qué? Porque el necio confía en sí mismo, el sabio confía en Dios. En los versículos 9 y 10 vamos a ver cuáles son otras consecuencias que sufre el necio. ¿Cómo él nos va a hablar en el versículo 9 de la manera en la que camina el que anda en integridad? El que camina, ¿no ve? En el versículo 8, el sabio recibe los mandamientos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Que solo recibamos los mandamientos? No, Él quiere que caminemos conforme a esos mandamientos. El que camina en integridad. O sea que yo lo que he recibido de los mandamientos, yo lo tengo que demostrar en la manera en la que yo camino, en la que yo ando. ¿Y cómo debo de caminar? Bueno, me dice aquí que debe de ser con integridad. La integridad es la calidad de ser honesto. Es poder tener principios morales que estén bien establecidos en nosotros. La integridad también esto es muy importante, la integridad es cuando una persona actúa conforme a lo que dice. Tenemos que evitar ser como los fariseos y los escribas. Jesús dijo de ellos: dicen, pero no hacen. Hablaban mucho, pero no hacían. No cumplían lo que decían. Mateo dice de Jesucristo que Él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Por qué? Los escribas ellos enseñaban, pero no ponían en práctica lo que enseñaban. El Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, porque Él lo que enseñaba, Él lo ponía en práctica. Cada iglesia necesita maestros que puedan enseñar la palabra, pero aún más importante, que la puedan obedecer. Porque los hermanos y los incrédulos se dan cuenta cuando uno es hipócrita y uno enseña algo
que no demuestra en su vida. ¿Sí? Entonces, el que camina en integridad, eso es lo que Dios desea. Pero ¿cómo camina el que anda en integridad? Confiado porque está seguro, tiene una seguridad, porque sabe que no va a sufrir la caída que sí padece el necio. O también no teme a las consecuencias que sí sufre el necio, ni se preocupa por ser señalado de pecado. ¿Por qué? Porque vive con integridad. Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Ese es el cristiano que Dios está buscando, que camine con integridad, va a poder caminar seguro, sabiendo que no va a caer, o sabiendo que nadie va a poder decir, mira, ahí está el que supuestamente nos habla de la palabra, ahí está el que supuestamente va a una iglesia. Dios desea hombres y mujeres que sean congruentes. ¿Qué es la congruencia? Que soy lo que soy donde quiera que esté, y que lo que yo digo concuerda con mis pasos, porque es muy fácil hablar, pero es difícil cumplir. Esto mismo lo encontramos en Proverbios 1:33, el que me oyere habitará confiadamente. Dice Salomón que si guardamos la ley y el consejo, andarás por tu camino confiadamente. Y dice en el capítulo 28, el que en integridad camina, será salvo. Entonces, el necio de labios, él cae. Pero aquel que muestra integridad en la manera en la que camina, está seguro, está confiado. Pero también habla de los caminos de el necio, del impío, porque dice, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Usted sabe lo que es pervertir, es torcer, es corromper algo. Esa es la persona, pervierte sus caminos. El sabio anda en un camino de integridad, el necio anda en un camino de pecado, de perversión, de torcedura, de corromper. Ahora, cuando dice aquí, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, esa palabra quebrantado, si la buscamos en el hebreo, es la palabra conocido. De manera que la idea es que el que tuerce su camino, el que anda en pecado, será descubierto, será conocido. Podemos escondernos de nuestra pareja, de nuestros hijos, de los hermanos, de nuestros vecinos, pero no podemos escondernos de Dios. Y Él tarde que temprano nos quebrantará al sacar nuestro pecado a la luz. Así que por eso es que el sabio puede andar confiado, porque no tiene cola que le pisen. El necio sí tiene cola que le pisen. ¿Por qué? Porque él pervierte sus caminos y por lo tanto él será descubierto, será conocido su pecado. Ahora, en algunas partes del mundo, cuando una persona va a hacer algo malo, guiñe su ojo o lo cierra. Eso es lo que se refiere en el versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Es como lo que dice en el Salmo 35, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Dice Dios, el que guiña el ojo, el que hace cosas malas a los demás, va a acarrear tristeza. Va a ser quebrantado, va a ser entristecido.
No solamente acarrea tristeza el pecador, el necio, pero también el necio de labios será castigado. Esta palabra castigado tiene que ver con caer, como lo que vimos en el versículo 8. El necio de labios caerá. Otra vez lo tenemos en el versículo 10. ¿Sabe? El necio es muy fea su caída, porque piensa ser tan conocedor, tan próspero, piensa ser tan bueno, pero cuando es castigado cae, y su caída es muy grande. Dice la Biblia en Corintios que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Así que evitémonos cada uno de nosotros la vergüenza de caer por ser necios. Es penoso caer porque al ser necios nuestro orgullo nos envanece y cuando caemos la caída es grande. El necio todo lo sabe, todo lo puede, pero va a ser castigado, tarde que temprano va a caer. Ahora, Salomón va a hablar acerca de la boca del justo. Y dice que la boca del justo es como manantial de vida. Un manantial es una corriente de agua que proviene de una fuente subterránea o de entre las rocas y que emerge a la superficie. ¿Cómo son las aguas del manantial? Limpias, puras, no tienen contaminación. Así debe de ser la boca del justo, como un manantial. La manera en la que hablamos debemos ser como el manantial. Las groserías no pertenecen a este manantial de vida. Los chistes de doble sentido, los chistes colorados, que son de cosas sucias, o pláticas de cosas que son pecaminosas, inmundas, el chisme, la crítica, la calumnia, eso no entra en el manantial de vida que debe estar en la boca del justo. ¿No ven el Salmo 36? Dios es como un manantial. Contigo está el manantial de la vida. En Jeremías también Dios es visto como un manantial. Dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Por qué Dios es como un manantial? Porque Él es puro, porque Él es santo, porque Él es limpio. El justo debe ser como un manantial porque sus palabras son puras. La próxima vez que vaya a decirle algo a alguien, pregúntese: ¿son mis palabras como el manantial de vida o son como aguas lodosas, sucias, turbias, asquerosas? Eso es algo que debemos de preguntarnos en cuanto a la manera en la que hablamos. Bueno, si el justo, su boca es como manantial de vida, ¿cómo es la boca de los impíos? Violencia cubre la boca de los impíos. Esta palabra violencia tiene que ver con injusticia, con crueldad, con falsedad. ¿Cómo habla el impío? Cruelmente, bruscamente, agresivamente, miente, calumnia. Son palabras que agreden a los demás, que corrompen a los demás. Ya lo vimos en el versículo 6, dice: pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y lo vuelve a repetir aquí en el versículo 11. Y otra vez vemos cómo es el necio y cómo es el impío. Él se dilata por su forma de hablar. El sabio se manifiesta por su forma de pensar y su manera de caminar. Los impíos, ¿quiénes son? Los perversos, los culpables, los malvados. Y ahora
podemos ver en el versículo 12 cómo hay un contraste, una comparación entre el odio y el amor. Porque dice Salomón, el odio despierta rencillas. Él aquí nos va a dar un ejemplo de cómo es que actúa el necio y cómo actúa el impío. Y también el justo. En los versículos anteriores tenía que ver con su boca, con su manera de hablar. Ahora va a ser en cuanto a cómo actúan. ¿Cómo actúa el necio? Con odio, despertando rencillas. Odio es un desagrado intenso hacia una persona. El odio despierta es incitar, es provocar. O sea que esta persona que odia a alguien crea una controversia que involucra a esa persona para que se meta en problemas. Y así el odio despierta rencillas. Rencillas son contiendas. Esto no debe de ser en nosotros. No debemos ser, como dice aquí mismo en Proverbios, aquellos que siembran las discordias. Siembra las discordias. El que siembra discordia entre hermanos, habla el capítulo 6. Esto es algo que Dios aborrece, el odio. Y cómo el odio crea, produce pleitos, rencillas, contiendas. El odio es un pecado muy serio en la vida del cristiano. Dice el apóstol Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dos cosas ahí: el enojo, la ira, el odio. Lo pone Juan en el mismo nivel que el homicidio. Es tan grave el odio que podemos llegar a tener hacia alguien. Y dos, si yo soy una persona dada al odio, yo no soy creyente en Cristo, yo no soy salvo, porque Juan me dice que la vida eterna no permanece en un homicidio. Así que si batallamos con el pecado del odio y verdaderamente somos salvos, tenemos que quitarlo inmediatamente. Escuche lo que también dice Juan en su primera carta: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Usted dice amar a Dios, pero hay contiendas en la familia, hay contiendas con vecinos. Usted, aquellos que los puede ver, si no se puede llevar con ellos, ¿cómo va a amar a Dios? No se puede. El odio despierta rencillas. ¿Cómo deberíamos de actuar? El amor cubrirá todas las faltas. Eso es lo que hace el justo, el sabio. Esto es lo opuesto al odio. ¿Qué es lo opuesto al odio? El amor. Cubrirá. Esta palabra cubrirá tiene que ver con esconder. Ahora, esto no es en un sentido de engaño, de esconder algo porque sentimos pena y queremos esconderlo. No. Aquí es esconder las faltas de mi hermano porque yo lo quiero perdonar. Yo no quiero tener problemas con él, entonces yo digo, ¿sabes qué? Esta falta que me hiciste lo voy a esconder. Pero no lo voy a esconder para que dentro de un año, cuando me convenga, lo saque y diga, tú me hiciste tal cosa y ahora yo te... No, porque el perdón de Dios perdona, pero olvida. Debemos de perdonar y debemos de olvidar lo que nos hacen los demás. Es como el agua y el aceite con el fuego. Si usted quiere que el fuego prenda más, ¿qué le va a echar? ¿Agua o aceite? Aceite. ¿Cuál es el aceite? El odio.
usted quiere que prenda eso y consuma y esté caliente la cosa, échele odio. El odio despierta rencillas. Pero si queremos apagar ese fuego, ¿cuál es nuestra agua? El amor. El amor cubre todas las faltas. Usted dice, pero es que fue muy grave lo que me hizo tal persona. Bueno, dice aquí todas las faltas. Grave o no grave, el cristiano debe de amar y cubrir esas faltas. El odio es como aceite al fuego, el amor es como el agua al fuego. Pablo nos dice en Efesios, sed benignos, sed buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo debemos de perdonarnos? Dice Pablo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se le hace difícil perdonarle a alguien una gran falta? Piense en Dios, ¿cuántas faltas me perdonó a mí? ¿Cuántas faltas le perdonó a usted? ¿No podemos nosotros perdonar a los demás con el perdón que Dios nos ha tenido? Debería, pero guardamos rencor, odio, enojo. Fíjese lo que pasa cuando no perdonamos. Cristo dice en Mateo 6, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Puede que sea salvo, pero mi comunión con Él se va a ver interrumpida. Voy a estar alejado de Dios porque hay pecado de por medio. Y yo quiero que me perdone ese pecado para tener plena comunión con Él. Y Dios me dice, pero mira, tú no has perdonado. Yo no puedo perdonarte tampoco. ¿Se acuerda lo que Pedro le preguntó al Señor en Mateo 18? Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7, pensó Pedro. Con 7 es el tope. No, le dijo el Señor, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque debe de ser un perdón ilimitado. En el mundo lo que comúnmente se dice es, no le puedes perdonar porque ya te lo hizo varias veces. En la Biblia, por más veces que se lo hagan a uno tiene que perdonar. Pedro cita este versículo de Proverbios. En 1 de Pedro 4:8, él dice, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados.